Buenas tardes a las que no he saludado. Un placer realmente estar con ustedes nuevamente, hermanas. Eh, mi tema en esta tarde es viviendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Y bueno, como bien dijeron las hermanas, vienen estudiando el Salmo 119, ¿no? Un salmo largo. Tiene 22 párrafos y todos empiezan con una letra del alfabeto griego, o sea que con una letra distinta, es como un acróstico, ¿verdad? Vamos a leer el párrafo que me toca a mí en esta tarde, que empieza en el versículo 97 y dice: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, esto que estábamos hablando recién, ¿no? Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Miren qué texto. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira, todo camino de mentira. Se conoce mucho la Biblia, hay un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Muchos hermanos y hermanas estudiando en institutos y en distintos lugares, pero hablando con algunos profesores del instituto, por ejemplo acá el Müller, decía que hay una preocupación, que la Biblia está en el intelecto, pero no baja al corazón y se lleva a la práctica. Esto está ocurriendo. Conocemos mucho la Biblia, pero no la vivimos, no la vivimos. Estudiando en este salmo, y fue realmente de mucha bendición, primeramente para mí. Eh, Cuando habla de tu ley, de tus mandamientos, de tus estatutos, se está refiriendo a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y cuando dice meditar en tu palabra, como dice aquí, en el 97, todo el día es ella mi meditación. Es pensar, profundizar en la palabra. Esto es parte de la comunión con Dios. A veces simplemente se lee la palabra, la leemos, está bien, tenemos que leerla. Pero si solo leemos la palabra y solo oramos y no nos detenemos un momento quietas a esperar a ver de esa porción que hemos leído, ¿qué Dios nos quiere decir? Nos cuesta a veces como mujeres quedarnos quietas y esperar, ¿verdad? Pero leemos una porción, oramos al Señor y nos quedamos calladas y esperando y pensamos en lo que hemos leído. Miren, hagamos este ejercicio porque, hermanas, nosotros necesitamos también escuchar qué Dios quiere decirnos de ese pasaje que hemos leído. ¿Qué enseñanza hay para nosotras? ¿Qué mandamiento a seguir? ¿Qué corrección? Algo que el Señor me está mostrando, que hay algo que yo debo cambiar, que debo mejorar. Esto es meditar en la palabra. Sin meditación no hay una relación.
no hay una relación. Porque si yo solo leo y oro, me dirijo a Dios, pero no medito, no estoy escuchando lo que Dios me quiere decir. ¿Vieron qué pasa? A veces hay poco tiempo, leemos rápido y nos vamos. La idea es rumear. ¿Vieron como las vacas? Bueno, Sally está allá en el campo, ustedes conocen bastante, ¿no? Esto a mí me encanta. Cuando estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires con Daniel, estamos trabajando en Chacabuco y en Rojas, y cuando agarramos la ruta, la verdad que ya es como eh, terapéutico ver el verde, ver las vacas, la tranquilidad. Vivimos tan corriendo acá en la ciudad. ¿Y qué hace la vaca? Come, 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 después se echa y rumea, mastica, mastica todo eso que comió. Esta es la idea de la meditación, masticar, profundizar en la palabra de Dios. Yo hice hace 2 años con un grupo de hermanas la lectura en un año y tenés que leer 5 o 6 capítulos por día. Pero ¿saben qué me pasaba? Me quedaba con ganas de profundizar más en algunos textos. Pero si paraba, no llegaba a hacer la lectura. La leímos toda en un año, pero con alguna hermana coincidíamos qué ganas de seguir profundizando. Esta es la idea. Pensar en la palabra, pensar en la palabra, profundizar en la palabra, no solo leerla por arriba, orar y dejarla. Sin meditación no hay una relación estrecha. Acuérdense de esta frase. ¿Qué tiene Dios para decirme en esta porción? Pero no solo pensar en la palabra, sino que la palabra lo que hace es preservarme del pecado. Miren lo que dice 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. El salmista estaba constantemente masticando y pensando en la palabra. Si la palabra no la hacemos carne, no la podremos vivir nunca. Esto es de manual. Y miren lo que dice el 101. De todo mal camino contuve mis pies. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, para guardar tu palabra. Pero para que esto ocurra, la palabra tiene que estar aquí y aquí, en el corazón. No solo en la mente, sino en el corazón. Desear realmente agradar a Dios. Miren el Salmo 1. Vamos al Salmo 1. Enseguida vino a mi mente este salmo. Bienaventurado el varón o la mujer, en este caso. Cuando dice varón se está refiriendo a ambos, no solo al hombre, ¿no? Que no anduvo en camino, en consejo de malos, ni estuvo o no se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuánto, hermanas? De día y de noche. O sea, todo el día es ella mi meditación, todo el día. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y miren, y todo lo que hace, y todo lo que hace, prosperará. No anduvo en camino de pecadores. Qué importante, ¿no? Las compañías. A veces las compañías que tenemos no nos edifican, ni, ni anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, pero ni en silla de escarnecedores. Escarnecer es burlarse. Esta gente que
eh, podríamos asociarlo al bullying que hay hoy, son burladores, escarnecedores, murmuradores. No se sentó con esa gente. Qué importante, ¿no? Eh, Sino que en la ley del Señor estaba su delicia. Dice que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros nos cuidamos, tenemos cuidado de con quiénes estamos, personas que no nos edifican, no nos edifican, eh, tenemos que tener mucho cuidado. Dice que su deleite estaba en la palabra, disfruta de salud espiritual y todo lo que hace prospera. Disfruta de salud espiritual y todo lo que hace prospera. ¿Y saben de quién me acordé? Me acordé de Noemí. Recuerdan, ¿no? Ruth. Tantas veces lo hemos estudiado, lo hemos compartido, el libro de Ruth, pero fíjense de allí, Noemí y su esposo cometieron un error, porque buscando prosperidad material se fueron a una ciudad que claramente en el Deuteronomio el Señor les prohibió eh, juntarse con ellos, ni ir a Moab. Había un mandamiento claro que no lo tuvieron en cuenta, que no lo tuvieron en cuenta. Y le fue mal, le fue mal, le fue muy mal, pero realmente era un lugar al que nunca debieron haber ido. Era una ciudad llena de lujuria, de pecado. Es como, y ellos vivían en un pueblo pequeño, ¿no? Eh, por decirles algo, es como venir de Rojas, una ciudad de 20.000 habitantes, a Buenos Aires, a la capital, donde hay de todo, para la carne, lo que se te ocurra. Bueno, fue así, en busca de prosperidad material. No tuvieron en cuenta los mandamientos del Señor y se equivocaron. Qué importante es tener claro qué es lo que el Señor realmente quiere para nuestras vidas. Y cuando vamos a tomar una decisión así tan importante como la que tomaron Noemí y Elcana, ir a la palabra de Dios y buscar la guía y la dirección del Señor en cualquier decisión importante y ver si realmente Dios aprueba esta decisión que vamos a tomar. Pensar o profundizar en la palabra nos preserva del pecado y también purifica el corazón, purifica el corazón. Tenemos que enfocarnos en Dios y dejar a un lado todos los demás. En el Salmo 119, y seguramente ustedes ya lo estudiaron, en el versículo 11, miren lo que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Miren qué interesante. No en la mente, sino en el corazón. En el corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y acompáñenme en Efesios 3. Hay un texto allí que quiero compartir con ustedes. Efesios 3. El texto es el 17, pero vamos a leer desde el 14. Pablo oraba por las iglesias que él había fundado, y que por ir a predicar a otros lugares, a veces pasaba tiempo que no les veía y oraba por ellos. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigadas y cimentadas en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, llenas de toda la plenitud de Dios. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, pero le estaba hablando a hermanos y hermanas, eran renacidos, no eran personas que todavía no habían conocido al Señor. Y esa palabra habitar significa sentirse como en casa. La idea es que Cristo, que la Trinidad en su totalidad, que habita nuestro corazón, porque hemos sido tabernaculizadas por el Espíritu Santo y la Trinidad es la que habita en nuestros corazones. ¿Les cabe en la cabeza, hermanas? Esto es muy, muy profundo. Realmente cuando yo pienso en esto, digo, Señor, Señor, qué tremendo es, qué tremendo. Entonces dice que Cristo habite como en casa en nuestros corazones. Quiere decir, hermanas, que si hay pecado en mi corazón, si hay cosas que realmente tengo que quitar, tengo que sacar, hay que sacarlas porque el Señor no se siente como en casa. El Espíritu Santo no tiene libertad para obrar en nuestros corazones, ¿se dan cuenta? El otro día hablando en otra reunión me pidieron hablar del rencor. Y voy a traer el rencor, pero cada una sabe, ¿no? ¿Le hemos dado todas las llaves de nuestro corazón al Señor? ¿O hay puertitas que las tenemos bien cerradas y Señor, sí, te doy todo, pero esto, Señor, esto no, esto es mío, esto no, no te lo quiero dar, no te lo voy a dar? Bueno, realmente estamos obstaculizando el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El rencor, por ejemplo. La palabra rencor en el original es cacos, las dos veces con K. Nosotros tenemos un hijo que es psicólogo y trabaja en la policía de la provincia de Buenos Aires. Él hace las pericias para ver si los aspirantes, agentes que vienen, realmente están en condiciones de portar un arma. Porque si hay depresión, si hay algún indicativo de violencia, no se le puede entregar un arma a esa persona. Entonces, y yo le escuchaba siempre, decía, ese es un capo, es un caco, ese es un caco, esto está en la jerga de la policía, ¿no? La vez pasada íbamos a tomar un café al centro de Quilmes y me dice, íbamos caminando por una vereda y me dice, mira, crucémonos, que aquellos dos que vienen son cacos. Y le digo, ¿qué son? Dice, son chorros, son mala gente. Y cuando busqué en la palabra qué significaba caco, dice malo, es perverso, es maligno, como vieron el que ganó, el chico este que le dicen maligno, ¿no? Sacó la medalla de oro con la bicicleta. Quiere decir que si el rencor y el resentimiento es todo esto, no lo puedo tener en mi corazón. No puede estar en mi corazón. Tengo que confesarlo al Señor. Tengo que perdonar a aquella persona que me ofendió, que a veces, mire, quizás la persona ni cuenta se ha dado. O a veces hay personas que no saben hablar sin ofender, hieren, permanentemente hieren. Y es porque saben que la persona que hiere en el fondo tiene una herida que no ha sanado y
no sabe otra cosa que herir. Esto pasa mucho con los violentos, ¿no? Hay un monto de bronca guardada que cuando la sacan explotan, estallan y lo que sale de sus bocas son palabras hirientes, feas. Bueno, si no trabajamos en nuestro corazón, el Señor no tiene total libertad como para sentirse cómodo en primer lugar, pero estamos contristando al Espíritu, entristeciendo al Espíritu. Por eso que es necesario ponerme delante de la palabra de Dios y decirle, Señor, realmente yo quiero que me uses para tu gloria, me uses para bendición de los hermanos. Eh, Quiero que me muestres qué cosas, porque miren, somos proclives a mirar en el otro, ¿no? Ah, sí, y señalamos. Pero alguien dijo una vez que cuando ponemos un dedo así, hay otros tres que nos están señalando a nosotros. Si pudiéramos con la rapidez que miramos el error en el otro, mirarlo en nosotras mismas y ponernos en la presencia de Dios para que Él nos ayude a, a quitar esas cosas que están estorbando, estorbando. ¿Por qué no podemos vivir la palabra de Dios? Porque hay cosas en nuestro corazón que estorban y que no las hemos quitado. El Señor quiere que quitemos todas esas cosas para que podamos vivir con libertad del Espíritu nuestra vida y poder ser de bendición para otras. Dice un texto más. Tengo tiempo, ¿no, Sally, todavía? ¿O ya tengo que cortar? Me chistan, ¿eh? Acompáñenme a Primera Corintios, capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer desde el 14, 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. ¿Cómo enseña el Espíritu? A través de la palabra, a través de la palabra, hermanas. Dice, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? Perdón, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A esto apuntamos, a que Cristo sea reproducido en nuestras vidas, que vivamos la vida de Cristo. Me acuerdo, no recuerdo el texto exactamente, pero ¿se acuerdan que Pablo decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes? Y esta es la meta a la cual nosotras nos dirigimos, a parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. No compararnos con otros aquí en este mundo, porque todos somos pecadores. Realmente nos tenemos que medir con el Señor. Ahí apuntamos. Miren, acá tengo en mi Biblia Rairi un comentario que hace Rairi. Dice, el espiritual, el cristiano maduro es espiritual, que es guiado y enseñado por el Espíritu, juzga, mejor dice, discierne. Qué importante es saber discernir, especialmente aquellas que aconsejamos, ¿no? Que estamos para enseñar a otros, para aconsejar. Tenemos que discernir la palabra porque tenemos que ser efectivas en el aconsejamiento y pedirle al Espíritu que nos guíe. Dice, discierne todas las cosas, puede escudriñar,
tamizar y por ende entender todas las cosas. Pero los no creyentes e incluso los cristianos de mentalidad carnal no pueden discernir las cosas ni entender al cristiano maduro. Tremendo. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué algunos se quedan en la infancia espiritual y no crecen? No crecen, porque no meditan en la palabra. La leen rápidamente, oran, van a las reuniones, reciben, pero después en la semana hacen su vida como cualquier persona y no funciona así, no funciona así. Si no obedecemos la palabra, si no cumplimos con sus mandamientos, eh, realmente no crecemos espiritualmente, no crecemos espiritualmente. Eh, Ahí en Efesios, donde leímos, a ver si vuelvo, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, se me olvidó esto que es importante, a fin de que arraigadas y cimentadas en amor, seáis plenamente capaces de comprender con quién, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Con todos los santos, el Señor nos salvó y nos puso en una familia, la familia de la fe, donde yo puedo ver el amor de Cristo en la vida de mis hermanos, en la vida de mis hermanas. ¿Entienden? Yo en alguna oportunidad he escuchado decir, cuando alguien se ha quejado del comportamiento de algún hermano, de alguna hermana, decir, bueno, no, mira al Señor, no mires a los hombres porque los hombres tenemos falla. Es verdad, tenés que mirar al Señor. ¿Y dónde lo voy a mirar al Señor? Si vive en nuestros corazones. Yo veo al Señor en la vida de mis hermanos, de mi hermana, que sin saberlo yo venía con una pena, con una prueba, con una dificultad y me dio un abrazo. Me dijo sin saberlo una palabra de aliento y yo sentí al Señor hablándome a mi corazón, al Señor a través de mi hermana que me estaba consolando. ¿Se dan cuenta? La familia de Dios es maravillosa, es maravillosa. Allí veo yo el amor, el amor del Señor. La meditación es fundamental para conocer más a Dios. No puedo vivir la palabra de Dios si yo no le conozco en verdad. La tengo en mi mente, tiene que bajar al corazón y tengo que llevarla a la acción. Esto es vivir la palabra de Dios. Para que Cristo sea formado en nosotras y vivamos vidas que le honren y le glorifiquemos en este mundo. Somos sus representantes, somos sus embajadoras. Las personas nos ven, nos miran. Y más que por lo mucho que nosotros le podamos decir, ven nuestras acciones. Qué importante, ¿no? Que podamos vivir la palabra. Termino con, les pido perdón porque capaz que alguna de ustedes ya me ha escuchado eh, contar. Ustedes saben que trabajamos mucho tiempo en un hogar de niños acá en Quilmes. Tuvimos una niña, eh, era la mayor de 4 hermanitas y falleció su mamá y entonces eh, el hombre era el padrastro de ella y padre biológico de las 3 hermanas, medio hermanas de ella, y las trajo al hogar. Entonces él trabajaba y durante la semana estaban en el hogar y el fin de semana se las llevaba a las 4 a su casa. En algún momento la mayor, de 12 añitos, en ese momento tenía menos de 12,
comenzó a decirnos que no quería ir a la casa, que no quería ir, que no quería ir, que se quería quedar. Nosotros estábamos con poco personal en el hogar en ese momento y entonces las educadoras, que todas queríamos ir el domingo a la reunión, la convencía para que fuera, para que pudiéramos ir todos a la iglesia. En una oportunidad, esta misma hermana que estaba a cargo de las nenas, dando un taller sobre abuso, eh, la palabra llegó y esta niña, después que terminó de hablar, porque hay que hablarle a los niños de esto, es importantísimo, ¿eh? Para que no se dejen tocar, que con papá y mamá no tiene que haber secretos, a papá y mamá hay que decirle todo porque los abusadores los amenazan para que no cuenten. Bueno, todas estas cosas estaba advirtiéndole a los chicos y entonces esta niña en un momento le dice, tía, yo quisiera hablar con usted. Y se quedó y le contó lo que estaba pasando y ustedes ya se imaginan, somos mujeres grandes, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Y viene esta colaboradora nuestra del equipo, una excelente mujer de Dios, trabajadora, ya entró llorando y nos dice, ustedes no saben lo que pasa, dice, yo me siento culpable porque ella me pedía, por favor, que no quería ir y yo la mandaba igualmente porque no teníamos gente y mire lo que pasó y bueno, fue nuestra experiencia de la primera denuncia que tuvimos que hacer en un hogar de niños, no podemos callarlo esto y entonces hubo que denunciar y a partir de la denuncia le prohibieron a este hombre sacar a ninguna, a ella y a las otras tres tampoco, porque había sospecha de que podía haber algún tipo de abuso en las otras niñas también, que eran sus hijas biológicas, ¿no? Es terrible las cosas que hemos visto en el hogar, las cosas que se ven. Y bueno, es como que ella sintió como sacarse una carga de encima, se quedaba en el hogar, se quedaba a las 4 después los fines de semana. Entonces, bueno, pasó el tiempo y llegado un momento, la asesora dice, estas niñas van a ir en adopción, dice, porque eh, ya acá no hay más nada que hacer. Cuando se enteró la familia del padrastro de ella, que las niñas iban a ir en adopción, se presentaron en el hogar y dijeron, mis sobrinas no van a ir a otra familia porque ellas tienen familia. Bueno, le dijimos nosotros, vayan al juzgado y arreglen allí. Y bueno, efectivamente fueron y la asesora nos dice, bueno, dicen acá que se quieren hacer cargo, no le podemos decir que no, son familia, así que les empezaron a dejar salir los fines de semana con las tías. Salían las 4, pero la mayor, después de 3 veces de salir, viene y nos dice, tíos, yo no quiero ir más. Ay, se nos pusieron los pelos de punta, ¿qué pasó? Y dice, no, dice, porque yo veo que mis tíos toman, dice, se emborrachan. eh, y saben, yo quiero abrir un paréntesis antes de seguir. Esta niña, todas las noches cuando antes de ir a apagar las luces nosotros íbamos, tarde en la noche, estaba siempre leyendo su Biblia, leyendo su Biblia. Y después venía a la mañana y me decía, tía, ¿quiere que le diga tal salmo de memoria? Pero no me decía el 23, vieron que es el más conocido. Salmos largos, se los estudiaba de memoria. Entonces dice, miren, tío, yo quiero estudiar, abanderada en la escuela, abanderada. Nos hacía quedar al hogar de niños de maravilla, estábamos orgullosos nosotros, porque la abanderada de la escuela era una niña del hogar. Y miren con qué historia, ¿no? Dice, yo quiero estudiar y sé que esta familia no me van a apoyar para eso.
Y yo quiero ir a la escuela dominical y quiero ir a la iglesia y no me van a apoyar para eso, yo sé que no me van a apoyar. Entonces dijimos, bueno, mira, la asesora te va a llamar y vos tenés que explicarle por qué no querés ir, ¿no? Y porque lo más probable es que piensen que nosotros te estamos llenando la cabeza y no es así. Y dice, no, yo le voy a hablar con ella. Bueno, habló con ella y le dijo lo que pasaba. Le hicieron nuevamente el psicólogo insistía y le insistía para que fuera, pero decía, pero yo no entiendo por qué tus tíos te sacan a pasear, tienen una casa hermosa, tienen... Y ella decía, ¿sabe qué? Yo cuando lo veo a mi tío borracho, me muero de miedo y yo no quiero estar ahí. Calladito el psicólogo, no dijo más nada. Entonces, con mis propios ojos la vi, ¿no? En el hogar hay un portón de doble hoja así, que tiene una reja con vidrios, y venían los fines de semana a llevarse sus hermanas. Sus tres hermanas se iban, ella sabía que se iban a pasear, ella se quedaba en el hogar. La he visto con lágrimas en los ojos, lagrimear, pero ella venía y decía, yo quiero una familia cristiana, quiero vivir en una familia cristiana. Y ahí nos asustamos con Daniel, porque saben, toda la gente que venía a adoptar, venía a buscar bebés, niños chiquitos. Nadie por lo general se interesaba en un niño o una niña de 12 años. Bueno, la hago corta porque se está extendiendo mucho. Un matrimonio de acá de Buenos Aires fue a un retiro de ancianos en Córdoba. ¿Vieron los retiros que se hacen allá en Córdoba? Y un matrimonio de allá de Córdoba se acercó para preguntarle cómo era la cuestión de poder adoptar. Ellos hacía 10 años que estaban casados y ella no podía quedar embarazada. Y el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Le trajo a esta niña a la mente, a la hermana, y les habló de ella. Entonces dijeron, nosotros vamos a orar. Y si el Señor nos confirma, la vamos a ir a conocer. Bueno, a los 2 meses nos llamaron y dicen, queremos irla a conocer, queremos ir a conocer a esta niña. Bueno, la sacaron, nosotros dijimos, bueno, miren, no le digan nada, no le anticipen nada, porque si ustedes quizás se desilusionan, no es lo que ustedes imaginaban, se va a entusiasmar y esto va a ser duro para ella. Y la sacaron al McDonald's, la sacaron a pasear y antes de irse vienen y nos dicen, sí, queremos que sea nuestra hija. Y se la llevaron. Estudió maestra jardinera, estudió teclado, ella es la que toca el teclado en la iglesia, es maestra de escuela dominical, se ha casado hace poquito, tiene una vida, pero esto es lo que yo les digo, les quería decir. Una niña que leía la palabra, pero aparte la memorizaba, la tenía en su mente y con 12 años supo discernir que esa familia no era lo que ella necesitaba, porque había recibido a Cristo de verdad, era una convertida y ella quería tener una familia que la llevara a la iglesia, que ella fuera a la iglesia con ellos. ¿Se dan cuenta? Esto es vivir la palabra, tenerla en la mente, porque es importante que la conozcamos, porque si no, no vamos a saber cuáles son los mandamientos, ¿verdad? Pero como vimos recién, están en el corazón, tus mandamientos en el corazón y llevarlos a la acción. Que Dios les bendiga, hermanas, y a mí también, para que podamos realmente vivir la palabra, vivir la palabra de Dios y como dice el texto, que seamos cartas leídas, ¿no? Que sin que hablemos demasiado, los de afuera se den cuenta que hay algo distinto en nosotros, que eso distinto es Cristo Jesús. Que Dios las bendiga. Gracias por la invitación.